Y quedan justamente pocas horas para que finalice este año 2022, año marcado por el fin del uso de las mascarillas y el comienzo de un nuevo proceso de vacunación contra el COVID-19 a nivel internacional. China ha registrado un aumento de casos de la subvariante Omicron, las cuales ya se encuentran presentes en territorio nacional. Para profundizar sobre las proyecciones de esta y otras enfermedades, nos acompaña el doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología de la clínica alemana y presidente de CABEI. Muchas gracias por conversar a esta hora. Justamente pasábamos de las dos cosas, doctor, de el año nuevo, la fiesta, todos abrazándose, la crisis en China y nosotros que estamos observando y con una alerta sanitaria que por lo menos ya se extendió hasta marzo del 2023. Así es, buenos días y muchas gracias por la invitación. Feliz año anticipado para todos y un día un poco más frío de lo que pensábamos, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, la situación en China es preocupante. Ahora no llama particularmente la atención ya que las políticas de COVID-0, con estas medidas de restricción, de confinamiento, cuarentena, que se etcétera, no son sostenibles en el tiempo y China está un poco viviendo lo que a nosotros nos tocó vivir el año 2020, con sobrecarga del sistema asistencial, muchos pacientes enfermos. Entonces, básicamente lo que explica la situación de China es la falta de personas que se hayan enfermado, eh, probablemente la cobertura de vacunas que tiene China, como mostró la entrevistada que dieron ustedes allá, no es tan buena. También el tipo de vacuna que se usa tiene influencias en relación a la diseminación de la enfermedad. Y obviamente estas variantes nuevas, que son sublinajes de Omicron, han mostrado también ser un poquito más transmisibles. Entonces no es tan raro esto que está pasando en China por las políticas que se habían tomado. Y el problema que nos puede generar a nosotros es que en la medida que se generan más enfermos, el virus tiene más oportunidad de ir generando nuevos linajes y esos linajes eventualmente provocarnos problemas al resto del planeta. Eh, Hay un gran problema con China porque los datos que se presentan no son del todo probablemente confiables, ¿ya? Entonces, básicamente cuando los pacientes salgan de China, vamos a poder tener más certeza testeando al tipo de virus que tienen y haciéndole una vigilancia genómica para ver si han aparecido nuevas variantes o no. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar en Chile si es que llegan estas variantes acá? Y la verdad es que probablemente a nosotros no nos afecte de una manera tan severa, debido a que nuestras coberturas de vacunas son bastante buenas. Ya llevamos un tiempo conviviendo con el virus y si se han dado cuenta, las nuevas variantes, si bien es cierto, circulan y tenemos una positividad de casos cercano a un 20%, no han sobrecargado de manera extraordinaria el sistema de salud. Y eso básicamente porque todavía tenemos buenas coberturas y en eso es lo que no tenemos que fallar. Sí, sobre esto mismo y estas nuevas variantes, tenemos el proceso de vacunación en muy buen número, como lo remarcaba. ¿Cuáles son las alertas que tenemos que seguir manteniendo? Porque, claro, van a aumentar, estos virus van a dar vuelta más allá del proceso de vacunación. ¿Qué otra precaución deberíamos tener de acá en más para este 2023? Sí, el 2023 tenemos problemas, vamos a tener problemas probablemente con COVID, como lo está advirtiendo ahora, y muy probablemente con otras enfermedades, no solo con COVID. La implementación de las medidas de cuarentena, mascarillas, aislamiento social, etcétera, hizo que también que nuestro sistema inmune no estuviera muy bien preparado para la situación de invierno y los que trabajamos en pediatría nos hemos enfrentado a un prácticamente invierno permanente desde el mes de mayo en adelante con una carga de enfermedades virales muy alta, con influenza, virus sincicial y adenovirus y todas las mamás y familias que están viendo el programa probablemente han sufrido esto y sus niños han estado una semana en la casa, otra semana en el colegio, todos con cuadros febriles muy altos. También tenemos una alerta sanitaria por enfermedades como piojos y sarna, qué sé yo. Hay otras enfermedades como el neumococo también, que es una bacteria que produce problemas como neumonía y otitis que ha aumentado también en la población. Entonces, no solo vamos a tener algunos problemas con COVID-19, sino que con las enfermedades comunes. ¿Y qué es lo que ha ido pasando en el invierno del hemisferio norte? Que en el mes de noviembre
tuvieron problemas de camas y una mini epidemia de virus sincicial de influenza, que eso es como si a nosotros el invierno se nos adelantara a marzo. Entonces, bastante probable que el próximo año nosotros tengamos que adelantar las campañas de vacunación, previendo en el fondo que vamos a tener un invierno bastante duro, como lo fue este invierno, como extendido en relación a enfermedades infecciosas. Y en relación a COVID, yo quiero hacer un llamado a la población, especialmente quienes no están al día con los calendarios de vacuna. Población normal, digamos que son 4 dosis, les recuerdo, para estar con el calendario al día, en especial en los niños, porque muchos dicen son 2, son 3 dosis, doctor, preguntan, no lo tienen muy claro, y la verdad es que son 4 dosis para toda la población, y para las personas que somos grupos de riesgo o personal de salud, hay una dosis de refuerzo, ¿no es cierto?, que es esta vacuna bivalente, que ahí estamos un poco al debe, porque las coberturas son cercanas al 18-20% todavía, y es población de riesgo. Entonces yo quiero hacer un llamado a la población que se ponga al día con sus vacunas, en especial personal de salud y población de alto riesgo, con la dosis esta de refuerzo de vacuna bivalente de COVID. Sí, con el verano, de pronto, claro, en el hemisferio norte tenemos frío que obviamente aumenta las posibilidades de contagio, las condiciones son distintas, pero acá mantenemos ciertas cifras de contagio al alza, viene el verano, viene mucha gente reunida en lugares y no se nos pueden olvidar, como lo decía usted, las personas que tienen mayor probabilidad de contagiarse, las personas de alto riesgo. ¿Cuáles son los detalles que no se nos pueden olvidar en una situación como esta? Uno, como les explicaba, son la puesta al día de las vacunas, que son clave en esto, ¿ya? Los seres humanos somos gregarios, entonces hoy es año nuevo y la verdad es que es imposible decirle a las personas que van a estar en fiestas con su familia que no se abracen o que no sean cercanos a ellos. Yo creo que eso es un poco real, pero en el fondo, si soy una persona de alto riesgo y estoy, por ejemplo, en un teatro o en un lugar con mayor cantidad de gente donde podría haber cierto grado de hacinamiento, yo retomaría el uso de las mascarillas, no ver mal a las personas que estén usando mascarillas como uso de protección personal, sobre todo en esta situación, quizás en el transporte público, ¿no es cierto?, también en que se producen fenómenos de hacinamiento o en los buses. Si hay una persona que desea usar la mascarilla para autoprotegerse, es bienvenido, ¿no es cierto?, y va a estar mejor. Entonces, uno básicamente la puesta al día de vacunas, usar mascarilla para personas que quieran protegerse frente a situaciones de riesgo, en especialmente viajeros, diría yo, ya sea a nivel nacional o internacional. Sí, es muy importante lo que hablábamos al principio de esta entrevista también, por esta variante, la BF.7, que es una de las que está afectando a mayor gente en China. Claro, no podemos, lo decía usted, pasar inmediatamente estas cifras de China a Chile debido a que es mayor la cantidad de gente que nos había infectado en este país. Pero, ¿cuál es la proyección entonces para el resto del mundo? Porque Estados Unidos por lo menos ya anuncia que va a levantar de nuevo algunas medidas de contención, que van a iniciar análisis sobre todo en los aviones, que es donde se mueve mayor cantidad de gente. ¿Cuál es el panorama del COVID-19? Ya levantamos la alerta en Chile por otros virus, pero a nivel de COVID-19, ¿cuál es el panorama con esta situación que está enfrentando China, con esta falta de información? Sí, eso es clave lo que mencionas tú. Estados Unidos recomendó hacer testeo y ser más estrictos con las medidas para las personas que viajan desde China a Estados Unidos, y probablemente nosotros vamos a tener que ir en la misma línea. Básicamente vamos quizás a conocer un poco más de lo que está pasando en China cuando los pacientes viajen desde China hacia el extranjero, por la hermeticidad que existe en relación al manejo de los datos de parte de China. Y como les decía, yo creo que vamos a tener que ir en la misma línea, en que probablemente vamos a tener que ser un poco más exigentes con el testeo de los pacientes o viajeros que vengan desde China hacia Chile. El gran problema, como mencioné hace un rato, es que en la medida que circula el virus en la población, la replicación del virus no es 100% eficiente, y eso hace que se generan estas nuevas cepas, linajes o variantes, ¿no es cierto?, que puedan ser más transmisibles, y lo más complicado no es eso, sino que sean más transmisibles y eventualmente puedan provocar enfermedades más severas. Hasta ahora, entre comillas, la suerte nos ha acompañado porque no han sido variantes especialmente más letales. Omicron ha sido más transmisible, pero no ha sido de letalidad alta,
pero eso queda sujeto a la selección natural y la selección natural es al azar. Entonces, lamentablemente, si llegamos a tener la mala suerte de que por el brote en China, que deben haber millones de casos circulando, se generan nuevos linajes del virus que sean más letales, o va a generar problemas a nivel mundial. Así que vamos a tener que esperar un poco a ver qué pasa con la vigilancia genómica del virus de las personas viajeras que salgan de China al resto del mundo. Preguntas que van quedando también. Si yo soy un paciente de alto riesgo, ya me contagié de COVID, estoy con mis vacunas al día, ¿qué precaución tengo que tener para este año? No solamente con las variantes del COVID, sino que también con los otros virus circulando. Hablábamos también de este sistema inmune. Por ejemplo, para una persona que es paciente de alto riesgo, ¿cuál es el cuidado que va a tener que tener este año, doctor? Claro, yo si fuera de alto riesgo, o sea, soy más o menos en realidad porque trabajo en salud y Sí. tengo algunas comorbilidades, pero por ejemplo una paciente o un paciente que es trasplantado, que son de mayor riesgo, que tienen un cáncer, esas personas habitualmente usan mascarilla independiente de que hubiéramos estado en pandemia o no, porque están plenamente conscientes de lo lábil que es su inmunidad frente a las infecciones. Así que esas personas de alto riesgo yo les recomendaría que usaran mascarilla, en especial en lugares públicos donde pudiera haber hacinamiento. Eso es clave. El lavado de manos también es clave. Gran parte de las enfermedades infecciosas se transmiten a través de las manos al tocar objetos que puedan estar contaminados. Y además de las vacunas COVID, colocarse las otras vacunas del plan del adulto mayor, por ejemplo, que tiene que ver con la vacuna de neumococo, que protege contra la neumonía y la influenza, y a los niños, con sus vacunas al día, colocarles además la vacuna de influenza cuando se recomiende ya a principios del próximo año. Es importante destacar que muy probablemente ya se implemente en un futuro cercano la vacunación para COVID-19 para niños menores de 3 años, desde 6 meses en adelante, que era un grupo que todavía no estaba cubierto por el plan de vacunación. Sí. Para la gente también, ¿cuál es la recepción hoy día? Porque hemos aprendido, lo pasamos muy mal en los últimos 2 años. Hoy día, ¿cómo está la gente recibiendo este tipo de consejos? ¿Estamos siendo más conscientes? ¿Está más proclive la gente a tomar estas recomendaciones? ¿Cómo ha ido evolucionando la concepción de los pacientes por ejemplo, vuelvo a insistir en el COVID-19 porque es la pandemia que vivimos, pero ¿cómo está la recepción de esta información que usted, por ejemplo, me entrega ahora? Esto que mencionas tú es clave, ¿eh? En la historia de las pandemias siempre ha existido un periodo en el que existe una especie de negación y de cansancio en relación a las medidas. La gente se aburre. Pasó con la gripe española en la década de 1920, en que la gente se aburrió y salió a trabajar, eliminó las mascarillas, todo. Piensan que en esa época ni siquiera existía una conciencia plena de la virología como existe en la actualidad, y hubo una gran cantidad de enfermos y fallecidos, ¿ya? Que en ese periodo. Y si se fijan en China, en el reportaje que mostraron ustedes, pasó un poco lo mismo. La gente ya está harta de estar escuchando lo mismo, se cansa. Entonces el problema que tenemos es que tenemos una amenaza que está presente, ¿ya? Que es latente, ¿ya? Y que la gente está cansada, ¿ya? De que le digan lo mismo, y la comunicación de riesgo, que es clave, o sea, que a mí me enseñen y me expliquen bien en qué está esta situación, también ahí donde en descenso. O sea, tanto los medios de comunicación como la autoridad sanitaria, yo creo que no han seguido insistiendo en la comunicación de riesgo. Esto que se está haciendo ahora, por ejemplo, es muy importante para que la gente entienda que todavía esto es una amenaza, que si bien es cierto, la tenemos parcialmente bajo control y estamos conviviendo con el virus, como pasa con otros, como la influenza, pero es una amenaza latente. Entonces, muy, muy importante esto que están haciendo ustedes hoy día, que es mejorar la comunicación de riesgo para que la gente entienda qué es lo que está pasando, que no es porque seamos lateros que estamos en el fondo explicando esto con tanta fuerza todos los días, y de la importancia de las medidas de control y prevención. La gente está cansada un poco de las medidas, y eso es lo que uno ve. O sea, incluso en el personal de salud, colegas que tengo yo muy distinguidos, están un poco cansados, y algunos se han ido atrasando incluso con los esquemas de vacuna por lo mismo, ¿eh? Porque no existe una percepción de riesgo real de que eventualmente me pueda pasar algo con la infección por COVID-19.
Después de, yo vuelvo a hacer, uno se pone de pronto a hacer resúmenes a fin de año, pero ya este es un año en que, por ejemplo, eliminamos las mascarillas, que estamos dando ciertos pasos hacia la normalidad con una pandemia que sigue vigente en el mundo. ¿Cómo está el sistema hoy día, doctor Jaime Rodríguez? ¿Cómo estamos para, si en algún momento hay un rebrote, cómo estamos para enfrentarlo? ¿Qué dejó los momentos críticos que vivimos en los últimos 2 años? Dejó muchas lecciones en realidad. La lección quizás más importante es que la situación política a nivel mundial no estuvo a la altura para manejar la pandemia. Ningún país podría decir que tuvo un éxito tremendo en relación al manejo de la pandemia. Que la ciencia sí tuvo un éxito tremendo, logramos identificar el virus en tiempo récord, logramos desarrollar una vacuna en tiempo récord y implementarla, y en eso Chile fue líder a nivel mundial en relación a la población vacunada, y eso también generó que no tuviéramos un desastre mayor en relación a lo malo que fue, digamos, podría haber sido mucho peor. Y también aprendimos que el sistema sanitario chileno, si es que se toman las medidas administrativas, ¿no es cierto?, en forma oportuna, está a la altura para darle respuesta a la población. Creo que en ese sentido el sistema de salud dio una respuesta a la altura en el año especialmente 2020 y 2021 en relación a las demandas de salud de la población. ¿Qué nos pasa hoy? Hoy tenemos un personal de salud, que es lo que me toca ver a mí, que estamos cansados. Esto no, para nosotros no ha parado, nosotros seguimos usando mascarillas, seguimos viendo pacientes enfermos y, como les explicaba recién, no solo de COVID-19, sino que de muchas otras enfermedades infecciosas que empezaron a aparecer y no nos han dado en el fondo ningún momento de pausa. Así que, si bien es cierto, tenemos un sistema de salud que, si se hacen bien las cosas, puede dar respuesta a la población y atenderlos en forma oportuna, que yo creo que eso sin duda va a pasar. A mí en particular me preocupa la situación del personal de salud, que están cansados, están agotados, no solo físicamente, sino que emocionalmente por todas las cosas que a uno le toca vivir en el día a día. Entonces, bueno, confiar en que el próximo año esperemos que no sea tan complejo, aunque las cifras probablemente nos alertan de que va a ser un año muy difícil. Sí. Ya cooperar entre todos, apoyarnos entre todos. Mientras menos se enferme la gente es mejor para nosotros, ¿no es cierto? Que estén todos sanos sería lo ideal. Y el desarrollo de nuevas vacunas que están en camino ya también va a ayudarnos a protegernos un poco mejor. Ya esto no solo frente a COVID-19, sino frente a otras enfermedades, va a ayudar a que pasemos un poco mejor. Pero el 2023 probablemente va a ser un año difícil desde el punto de vista sanitario a nivel nacional e internacional. Jaime Rodríguez, jefe de infectología de la Clínica Alemana y presidente de CABEI, hablando justamente sobre estas nuevas variantes del COVID-19, el año que se nos viene muy difícil. ¿Tiene turno hoy día? No, gracias a Dios no. Bueno, el abrazo entonces en su nombre como jefe de infectología de la Clínica Alemana a todo el personal de salud que hoy día va a estar de turno, que va a estar con sus pacientes. En su persona aprovechamos de enviar ese saludo y el abrazo para todo el personal de la salud. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande a todos los que trabajan en los medios. Hacen una labor sumamente importante ustedes. La verdad es que sin lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros vive en las sombras en realidad. Entonces ayuda mucho a que la gente se eduque y entienda. Así que un abrazo grande. Esperemos que el 2023 sea un año un poquito mejor que el 2022 que tuvimos ahora. Ahí está. Muchas gracias por esta conversación sobre salud a esta hora de la mañana. Y nosotros seguimos con más información